Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Ana Life. En esta tarde voy a estar hablando sobre los cuidados que debemos tener con nuestras suculentas y algunas plantitas en época de lluvia. Quiero contarte brevemente que en mi país y países aledaños vamos a estar atravesando por un temporal de lluvias muy fuertes, las cuales se han convertido en una tormenta llamada Amanda. Vamos a pasar varios días sin poder ver al señor sol y nos vamos a ver afectados por fuertes lluvias. Pero si tú estás en uno de estos países, quiero invitarte a que mantengas la calma y que puedas tener tus ojos enfocados en Jesús, porque Él siempre tiene control de las cosas. Y sin más hablar, vamos a empezar este video que seguramente te va a ayudar, porque juntos vamos a descubrir los cambios y las cosas que las suculentas te piden en época lluviosa. Que Dios te bendiga. Empezamos. Vamos a empezar hablando sobre el agua de lluvia. El agua de lluvia, como ustedes saben, amigos, pues es agua celestial, es agua libre de cloro, libre de químicos que la puedan hacer potable. En muchas ocasiones el agua de lluvia es bastante limpia, tiene un pH balanceado y también contiene un poco de nitrógeno, lo que hace que nuestras plantitas pues la reciban con mayor pues felicidad, se podría decir. El agua que utilizamos nosotros, que es potable, pues ya tiene una serie de químicos que hacen que el agua sea bebible. Puede tener cloro, puede tener sales, etcétera, de varios pues componentes que la hacen ya potable. Debemos también tener cuidado, no toda el agua de lluvia es buena, va a depender mucho de la zona en que nosotros estemos viviendo, porque por ejemplo hay ciudades que están altamente contaminadas y lo que provoca la contaminación del ambiente es que al subir toda esta contaminación, pues a la hora de que llueve se producen lluvias ácidas, y estas lluvias no son buenas para la siembra o pues para nuestras plantitas, son demasiado dañinas porque suelen tener ya otros minerales que no son bien aceptados por las plantitas. Otra de las preguntas más comunes que solemos tener es si las lluvias traen plagas a nuestras suculentas. La respuesta es no. La lluvia no trae plagas. Al contrario, la lluvia ayuda a que el polvo que se encuentra en las hojitas de las suculentas o incluso algunas plagas que estén dentro de las hojas pues sean barridas por la lluvia que pues viene de arriba. Y al dejar limpias las hojitas de las plantas, esta provoca que la fotosíntesis sea mucho más rápida en nuestras suculentas. Por ejemplo, esta planta que ven acá, este aeonium, suele ser un aeonium que fácilmente recibe polvo en sus hojitas. No sé si logran ver por ahí. Vamos a ver si logramos enfocar. Ahí estamos. Esta suele tener bastante polvo en sus hojitas y pues cuando el agua de lluvia les cae quedan bastante limpias, y eso va a hacer que sus hojas y el resto de la plantita reciba más rápido los rayos del sol, creando mucho más rápido la fotosíntesis de estas. Con lo que debemos tener cuidado es cuando las lluvias son por temporales largos o llueve de noche y durante el día sale el sol. No se preocupen, porque las plantas van a estar recibiendo pues dos elementos naturales que son buenos para su crecimiento. Pero si hay temporales como el que estamos atravesando ahora, que la lluvia suele durar varios días, entonces
Allí sí podemos tener problemas, pero no por la lluvia que les cae, sino por la humedad que se forma en el ambiente. Porque recuerden que algunos bichitos de jardín o plagas de jardín suelen alimentarse o suelen tener a la humedad como una incubadora. Y me refiero específicamente a los benditos y horribles caracoles que cuando termina el temporal de lluvia y se queda la tierra y el ambiente húmedo, pues estos aprovechan para poner huevecillos, y después de esto solemos tener miles de caracoles en lugares donde no los queremos. Y es de ponerles mucha atención porque los caracoles sí son animales que rápidamente podrían matar una suculenta. Ustedes pueden verla hoy linda, preciosa y radiante, y al otro día levantarse y verla totalmente acabada porque los caracoles se la comieron. Y esto es lo que les quería comentar. Por ejemplo, esta plantita yo la tengo en agua porque le estoy desarrollando raíces, y si pueden ver, dentro de ella ya tenemos a un tremendo caracol. Por acá tenemos otro, y están escondidos entre las macetitas, y cuando nosotros sentimos se las han devorado. Por ejemplo, esta plantita ha sido lastimada por el caracol, incluso se la ha comido, y es así como se ven, se desmejoran demasiado rápido. Así que lo que corresponde es quitarlos. Si ustedes quieren los matan, si ustedes quieren los tiran, si ustedes quieren los llevan a otro lado. Yo en lo personal prefiero matarlos o tirarlos muy lejos para que no regresen a comerse las hojitas de mis suculentas. Me enoja mucho ver el daño que provocan en nuestras plantitas. Entonces, ¿qué corresponde en época de lluvia? Pues revisar constantemente las macetitas. Por ejemplo, este espacio entre una y otra tenemos que moverlas, revisar, porque cuando las plantas son así de frondosas, los caracoles suelen esconderse a veces entre las hojas o detrás de las macetas, y pues aunque nos lleve un poquito más de tiempo, pero tenemos que revisar el interior de las hojitas también para ver si no está empezando a crear cochinilla o están empezando a haber huevecillos de cochinilla. ¿Cómo puedo proteger entonces mis suculentas o mis plantitas del agua de lluvia prolongada? Pues hay varias formas, amigos, y una de ellas es teniéndoles un buen sustrato, que pueda tener un buen drenaje, como por ejemplo este que tengo acá. Es un sustrato con bastante piedra poma o perlita, como ustedes le llamen. Este sustrato hace que las plantitas, al recibir agua, drene bastante rápido, y entonces no vamos a acumular agua que pueda llegar a pudrir las raíces de las suculentas, porque recuerden que estas raíces son muy delgaditas, y si el agua se queda encharcada o se queda acumulada por mucho tiempo, entonces la suculenta empieza a tener un proceso de pudrición del centro del tallo hacia afuera. Entonces cuando nosotros logramos ver la pudrición en sus hojitas, a veces ya es demasiado tarde para poder rescatarlas, porque casi siempre la pudrición viene de adentro hacia afuera. Entonces debemos estar observándolas constantemente, observar el suelo donde están, observar el sustrato y ver que esté en constante drenado de agua. Otra de las formas en que podemos proteger nuestras suculentas de la lluvia prolongada es moverlas del lugar. Si las tenemos en macetas, pues que es lo más conveniente para las suculentas, pues lo que podemos hacer es simplemente entrarlas o moverlas a un lugar en donde ellas puedan estar protegidas. Por ejemplo, yo aquí tengo estas suculentas
que las tengo en estas cajitas en la parte de afuera, o estas que están aquí, que están en la parte de afuera, si yo observo que ellas ya están empezando a presentar algún daño por las lluvias prolongadas, entonces lo que voy a hacer es agarrar las macetitas y llevarlas a un lugar en donde pueda yo tenerlas con mayor protección. Esto es si ustedes las tienen en maceta. Si las suculentas las tienen sembradas en un lugar exterior o las tienen en tierra o en arriates, entonces deben de igual forma estar revisando que el agua no esté acumulada. En el caso de estos ramilletes que tengo acá, el suelo tiene una pendiente que va más o menos hacia allá. Entonces el agua no se acumula en ninguno de los 3 o 4 ramilletes que tengo por acá. Otra solución, si tenemos esto, es poder hacer algunos canales. Pues si tenemos alguna herramienta en casa como una pala o una piocha o la palita con que sembramos. Voy a mostrar rápidamente cómo sería hacer un canalito. Yo en este caso voy a usar una palita pequeñita, que es lo que tengo en la mano, y voy a crear el canalito en esta parte de acá para poder hacer que el agua drene y no se quede acumulada. Solo movemos. Y vamos creando una tipo zanja, tipo zanjita o zanja, y eso ya nos va a formar canales que van a drenar muy bien el agua. Otra de las soluciones es poder hacer uso del nylon o plástico, ya sea un plástico liviano o uno grueso, con el que podemos hacer paredes de este mismo y poder proteger así a nuestras plantitas. Esto si no podemos moverlas o no podemos cambiarlas de lugar. Otro elemento importante del que debemos proteger nuestras suculentas en época de lluvia es protegerlas del frío o de las heladas que se forman después de un largo temporal de lluvia. Ustedes saben que el clima no queda cálido como cualquier día, sino suelen haber heladas bastante fuertes, y estas heladas, amigos, pueden quemar las hojas de nuestras suculentas, evitando que éstas puedan realizar su fotosíntesis. Y ustedes saben que al no hacer su fotosíntesis, ellas van a morir, en este caso sí, de afuera hacia adentro, y pues esto es un poquito más fácil de controlar, porque si nuestras suculentas empiezan a quemarse lo vamos a notar mucho más rápido. Entonces podemos actuar mucho más rápido con las que estén recibiendo quemaduras por frío y podemos pues salvarlas a tiempo. La otra duda que tenemos constantemente es si debemos regarlas en época de lluvia, y va a depender mucho la respuesta de dos cosas. Número uno, si la suculenta está en el exterior, obviamente está recibiendo agua de lluvia, entonces no debes regarla. Si tu suculenta está en un interior, entonces debes tener controlado el tiempo en el que antes las regabas. Pero en época de lluvia lo voy a ampliar y lo voy a hacer cada 15 días. Y las que solía regar cada 15 días, le voy a aumentar 5 días más o 4 días más, y voy a llegar a los 20 días sin el riego, porque recuerden que la humedad se queda en el ambiente, entonces ellas no van a consumir rápidamente el agua que están recibiendo. Debes aprender a revisar los colores de tus suculentas y conocerlas, porque van a haber ocasiones en que ellas están cambiando por exceso de agua, o por falta de agua, o por falta de sol, o por exceso de sol. Entonces debes aprender a conocer
bien los cambios que tus suculentas van a tener durante época de lluvia. Por ejemplo, el cambio más fácil de notar, puedo mostrárselos en esta Perle Boom. Esta es una suculenta que suele ser rosadita, pero en época de lluvia, como no va a estar recibiendo el suficiente sol, sus hojas se van a empezar a poner algo verdosas, pero siempre va a mantener la orilla de las hojitas de color rosadito. Por último, amigos, recolecten el agua de lluvia. ¿Por qué? Porque es agua gratis, porque es agua limpia, porque es agua que podemos utilizar sin estar gastando la de la llave, y pues podemos ahorrarnos ese gasto. Y lo único es que después de que llueva y de que la tengan recolectada, deben de taparla para que esta no tenga ingreso de mosquitos o de algún animalito que después vaya a generar larvas o que la vaya a ensuciar de más. Gracias por estar en este canal. Gracias, amigos, porque hemos crecido un montón y de verdad estoy muy emocionada y muy agradecida por eso. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.